Buen mediodía para todos. Es un formalismo en el marco en el que nos estamos desarrollando. Algunas cuestiones muy puntuales sobre este caso en particular de Valentín Solís y de Eric Galli, que son las dos víctimas del doble crimen ocurrido ayer en Sanguinetti al 5601. Apuntaba Almu que eran 3 las personas sospechadas de haber sido las que dispararon contra las víctimas, y en efecto es el mismo dato que tiene el propio Ministerio Público de la acusación. En este caso es el fiscal Adrián Espelta el que está a cargo de la causa, pero lo que agrego es que el indicio es que el arma que habrían utilizado para ejecutar este doble crimen sería una ametralladora calibre 9 milímetros. De hecho, han secuestrado 16 vainas de ese calibre, por lo menos en la escena, por parte de los peritos forenses. Que no es un dato menor, Agus, lo marcábamos aquí en de 2 a 14 y a su vez lo dijo posteriormente el propio ministro de Seguridad de la provincia. Sí, Rimoldi. Es llamativa la cantidad de ametralladoras que se secuestran y que se encuentran en los hechos. Sí, ametralladoras que muchas veces son de las propias fuerzas de seguridad o fuerzas armadas y terminan en esas manos. Es decir, hay una connivencia allí interrelacionada, a veces directa o indirectamente, que se soslaya o que por lo menos en esas declaraciones parecieran no estar muy enfatizadas. Lo que puedo agregar, porque algo también hablaban sobre el establecimiento educativo, que es Lola Moura, la escuela de enseñanza de nivel secundario, que es la 240, que está allí, ahí muy cerquita de donde fue el doble crimen, a 300 metros. Bueno, esto ya es información oficial, perdón que lo lea en vivo, pero por lo que vemos, el lunes, estamos a viernes, el lunes solamente van a concurrir los alumnos de los primeros años y el martes solamente los de los segundos años. Esto que yo estoy leyendo y que es parte de información oficial, tiene como consecuencia de esto que estamos contando acá, cuando a veces la violencia irrumpe en un escenario, más allá del impacto que genera, por supuesto, lo estamos viendo en los familiares de las víctimas, también tiene un impacto en todas las actividades que a veces generan. En un barrio, desde lugares donde se meten adentro de sus casas que no pueden salir a hacer compras, y acá vemos, por ejemplo, el de la comunidad educativa, que se ve sin lugar a dudas ante un cimbronazo por 2 alumnos que ya no están y que en este caso parecieran estar en el lugar incorrecto, que es una de las formas que nosotros a veces denominamos a los crímenes por inseguridad. Y ahora sobre eso me quiero referir, porque algo ya señalaban ustedes y me sirve como puntapié también para hablar sobre estadísticas. Las estadísticas muchas veces son números y muchas veces, por supuesto, en esos números se esconden un montón de historias, muchos Valentines y muchos Erics, pero en lo que va del año, hoy ya llevamos 259 asesinatos en lo que va de este año 2022. Esto incluye a todo el departamento Rosario, incluye Granadero, Baigorria, Pérez, incluye todo el departamento Rosario. Obviamente que en la ciudad de Rosario, que somos cabecera departamental, está casi el 90% de los hechos de ese número que vemos allí. Y van a ver que yo digo 259 y puede que haya más que estos, porque esto es la cifra oficial, la que yo acabo de señalar, es decir, la cifra que tiene el Observatorio de Seguridad Pública, que es un organismo provincial intercruzado las bases de datos del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. Vamos a lo siguiente, porque vamos a empezar a hablar sobre muchos hechos de estas características que se van realizando de forma sostenida en el tiempo, por lo menos en el año 2022, y vamos a hacer un corte entre enero y octubre para entender el fenómeno criminal de este año 2022, que es fatídico, recién señalabas, va camino a ser el más violento de la historia de Rosario. 3 de cada 4 crímenes que ocurrieron entre enero y octubre de este año ocurrieron en la vía pública. Acá vemos el de Colastiné y calle 1379, antes veíamos el doble crimen de Valentín y de Eric en la zona de Rullón y Boulevard Seguí. Es una mecánica que se repite mucho y tiene mucho que ver con la industria del sicariato. Cuando digo esto es porque generalmente cuando hay un componente de planificación en un crimen, que puede resultar a veces doble crimen o hasta triple crimen en Rosario, lo que se va a ver es que generalmente se aborda a la víctima cerca de su domicilio, cerca del domicilio familiar, porque el componente de planificación en un crimen, en la industria del sicario que tiene Rosario, requiere de un seguimiento. Y en ese componente de planificación no es un dato menor que generalmente los crímenes se dan en la vía pública y como día predilecto el día lunes. 2 de cada 4 crímenes que ocurren en Rosario, en realidad es más de la mitad de los crímenes que ocurrieron en Rosario, son planificados, y dentro de la planificación no podemos soslayar el componente carcelario que tienen y que lo hemos mostrado hartamente, digamos, en de 2 a 14 o en todo Televisión Litoral. Seguimos hablando de estadísticas, más allá de que después podemos meternos en algún caso muy puntual, y acá antes mencionabas a Claudia, a Virginia, a Lucas, Graciela Carrizo, podemos mencionar otros que son los que más recordamos de alguna forma, porque son las víctimas que, entre comillas, digo, son por error.
se las denomina en la estadística criminal personas que no eran el objetivo de la persona que dispara. Eso es el término criminalístico que se utiliza. En efecto, es una persona que está en un lugar y recibe un disparo por nada, sin tener nada que ver, sin tener un trasfondo por el cual una persona va a buscar para matarla. A eso me refiero. Cuestión circunstancial que se ha repetido mucho. Es aproximadamente entre un margen del 4 y el 5% de los homicidios que van de este año víctimas por error. Esto que acabo de explicar que no es por error, sino que se da una circunstancia criminal en el momento del hecho. Vamos a seguir compartiendo algunos datos que tienen que ver con datos criminales y que tienen que ver con muchas mecánicas. 7 de 10, estamos hablando de un poquito más, si tengo que rozar la precisión, 75% de los homicidios que va del año, casos como los que estamos viendo acá, no justamente el de Colastiné, que fue una pelea interpersonal, pero la mayoría tiene que ver con disputas narco, digo la mayoría, pero atención con esto, porque en el caso del doble crimen de ayer, podría ser que quien disparó tenga que ver con una banda, pero la víctima no tiene absolutamente nada que ver con una banda. El contexto en el que se da ese ataque se lo puede relacionar con la persona que ejecuta el crimen y no con quien la sufre. Por eso también es importante explicar los contextos de las estadísticas y las informaciones que se suelen dar por parte de los especialistas, que son los que elaboran este tipo de datos para que posteriormente se actúe en consecuencia. No pareciera estar ocurriendo esto mucho en Rosario porque meses atrás, cuando se criticaba el accionar y la operatividad de la Gendarmería en Rosario, se decía, están tomando mate en Seguín Rullón. Bueno, los tiros hoy están en Seguín Rullón, y no hay... Y tampoco. Y 2 días seguidos, 2 personas baleadas, 2 personas muertas. Y no pareciera haber una reacción en este, por lo menos, comando conjunto que se venía realizando. Vamos al siguiente. Y algo tiene que ver con los puntos calientes que tiene Rosario. Si bien Rosario, podés preguntar en cualquier barrio y vas a encontrar lugares más inseguros o menos inseguros, y cuando digo inseguros no me refiero a que en lugares no te roban, sino que en lugares te roban con menos violencia, claro, como es el caso, por ejemplo, del microcentro, donde no está exento la situación, por supuesto, de la violencia. Los principales focos que se detectan por parte de la cantidad de homicidios, son la parte del cordón Ayacucho y Las Flores, estamos hablando específicamente de la zona sur-sudeste de Rosario, uno de los barrios o las regiones que más hemos hablado este año, que es Ludueña, Empalme, Graneros y Larrea. Estamos ya yéndonos al noroeste. En la zona norte tenemos el barrio Nuevo Alberdi y en la parte principalmente de lo que viene a ser la zona oeste tenés Villa Banana, o si querés tomar en su conjunto el barrio Triángulo, donde fue el doble crimen de ayer, y barrio Godoy. No quiero dejar de lado que aparte del cordón Ayacucho y Las Flores tenés, por supuesto, Flamarión y también tenés Grandol y Gutiérrez. Son los grandes puntos críticos en los que por lo menos se sabe que hay más violencia o cantidad de hechos violentos que otros. Se sabe hace muchos años. Sí, muchos de los hechos, o sea, muchos de los barrios, salvo Ludueña y Empalme, que del 2020 en adelante empezó a tener un pico de violencia, que se agregó, podemos repetir las mismas lógicas. Pero años tras años, por eso digo, lejos de estigmatizar los barrios, pero sí para poner luz a la imposibilidad o la ineptitud de los gobernantes de tantos años, que aún sabiendo dónde están la mayor cantidad de hechos, de asesinatos, no han cambiado absolutamente nada. Hace 15, 20 años que estamos hablando de los mismos lugares y cada vez con más muertos. Se ha intentado algo en Villa Banana en cuanto a lo estatal. Se han logrado algunos cambios en Villa Banana, pero la verdad no es sostenido. O la violencia va más rápido, y esto va mucho más rápido que las acciones estatales. Se ha intentado algo en cuanto a acciones del Estado en Villa Banana. Es uno de los barrios que ha tenido algún que otro cambio, pero la verdad lo otro va mucho más rápido. Ayer, donde fue el doble crimen en el complejo Fonavi, sobre esto que señalan los dos, hay 8 búnkeres en esa zona. Eso te iba a preguntar. Más a ver, si nosotros sabemos que hay 8 búnkeres, sabemos que hay 8 búnkeres y los vecinos saben que hay 8 búnkeres, por más que no lo puedan decir públicamente, por una cuestión lógica de temor. Yo tampoco. ¿No hay alguien que pueda intervenir en esos 8 búnkeres? ¿O en quién provee esos 8 búnkeres? Porque siempre se le recae al consumidor, generalmente, en esta ciudad. Pareciera ser como una política de persecución penal en lo que se gasta recursos y no en los peces grandes o gordos, como se los suele denominar. Lo que quiero agregar es un dato, que en realidad es una explicación. Cada uno podrá tomar lo que considere del caso. En el año 2013 fue el año más violento de la historia de Rosario, con 264 asesinatos. Y sobre esto, por eso hice poner en producción un asterisco en el número.
En el año 2013 hubo 264 crímenes hechos con personas que fallecieron de forma violenta. Pero, y pongo un pero, porque de las personas que fueron baleadas en el año 2013, hay 7 que fallecieron a principios del 2014. Ergo, dentro de lo que es la estructura de lo que viene a ser el análisis criminal, para el Poder Judicial, por ejemplo, en el año 2013 hubo 271 homicidios dolosos. Pero en efecto son personas que murieron después, en el año 2014. En el 2013 hemos tenido 264 crímenes y en lo que va de este año 2022, que está cerrando en noviembre y nos falta todavía un mes, que suele ser muy caliente como enero, lo es diciembre, llegamos 259. Por eso cabe la aclaración. Van a ver que hay periodistas que pueden decir que hubo 271, nosotros nos circunscribimos a la cantidad de hechos con muertes violentas que ocurrieron en el año 2013, que es 264. Con un agravante que en el 2022, que está en curso aún, lo que decíamos antes, y aún no hay cifra precisa, pero muchos menores, muchos inocentes, niños, bebés, niños, ¿se acuerdan de los bebés? Sí, ¿no? Y hay un dato, no sé si está el gráfico, hasta ahora venimos hablando siempre de homicidios. Pero hay un gráfico que había pasado producción que tiene que ver con las personas heridas de arma de fuego. En lo que va de este año hicimos un corte de lo que es enero a octubre de este año. Es un dato estadístico que tiene el Observatorio de Seguridad Pública. Si no lo tienen me avisan, pero por lo menos para tener un poco de precisión al respecto. En lo que va del año en todo el departamento Rosario hubo más de 700 baleados. Y en Rosario estamos hablando alrededor de 650 heridos de arma de fuego. Estamos hablando de algo por fuera de los homicidios dolosos. Claro. Y a veces que este número se engrose, que hablemos de Valentines, de Erics, de Gracielas, de Claudias y de Virginia, también tiene que ver con una cuestión de puntería de los sicarios. Porque muchas veces, y algo recién señalaban ustedes, tenés bandas de gatilleros que recién se inician, que no saben disparar, que dejan malherido a una persona o que le dan 20 disparos porque no saben gatillar. Esto ocurre en Rosario. Y tenés a personas que no engrosan la lista, hasta te diría por una cuestión de azar o fortuna de lo que viene a ser su cuadro de salud. Es decir, hoy hablamos de 259, podríamos hablar de un número muchísimo más elevado, muchísimo más elevado. Y un dato que no es menor, que acá podríamos discutirlo largo y tendido, es la categoría de inseguridad en Rosario. Porque en lo que va del año, el margen de 259 muertos, en este caso de forma violenta, en Rosario este año, el 4 o 5% son heridos o lesionados en ocasión de robo los que terminan fallecidos. Lo que nos tenemos que poner a discutir es cuál es el concepto que entendemos por inseguridad en Rosario. Claro. ¿Qué es más inseguro hoy o en cantidad de hechos? Hay más personas que mueren hoy estadísticamente en Rosario, porque tenemos 11 que quedan en medio de una balacera y que no tienen nada que ver con el conflicto que se está disputando, que personas que matan por robarle un teléfono o un auto, como es el caso de hoy en Galvez y Liniers. Mírense usted la diferencia. Los dos casos representan inseguridad, pero la porción estadística, si se quiere, enfoca en los que matan por un teléfono o en un auto. Todo es inseguridad, ¿eh? Graciela Carriza o Virginia o Claudia murieron también por inseguridad. Anda a preguntarle a un vecino que está y que a las 7 de la tarde se tiene que meter adentro de su casa porque no puede salir porque sabe que una balacera lo puede matar. Y el 80% de los homicidios, lo dijiste vos, tiene algún trasfondo por una u otra razón con el narcotráfico, lo que drogas. Es un delito federal, porque siempre le caemos a los que más cerca tenemos, que la policía de la provincia, el municipio, que también tiene su parte, pero es un delito federal. Y yo me quedo con algo que dijiste, Agustín. Fíjate que ahora la escuela se ve modificada y la escuela de estos dos chicos, la Lola Mora, cierra, no puede abrir, no saben qué hacer, pero fíjate que a los chicos los encontraron ahí porque no tenían clases ese día. Qué importante que es que las instituciones puedan seguir trabajando, a pesar de todo esto puedan seguir adelante. La verdad es como una charla muy, muy difícil para los que convocan desde la escuela, las autoridades, y esta mamá que dijo, estaba acá porque no tenía clases en la escuela, por eso estaba acá, si no, no lo encontraba. Gracias, Agus. Gracias a ustedes.